Hola, ¿cómo están? Buenos días. Mi nombre es Carla Cortés y estos son los 12 días para los 12 meses del 2020. Y empezamos hablando acerca de visión para poder planear, para poder poner un rumbo para nuestro año. Y el día de ayer hablamos de convicción, la importancia de estar convencidos de lo que vamos a hacer, de tener fe en nosotros para lograr las cosas, aun cuando sabemos pues de lo que no somos capaces o de lo que no hemos sido capaces de mostrar, de hacer, de lograr, ¿no? Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la creatividad. Bueno, ¿por qué la creatividad para marzo, diríamos, no? Muchas veces cuando empezamos un proyecto, cuando planeamos algo, si bien es importante la parte de la visión, de saber qué es lo que queremos lograr y después estar convencidas en que podemos hacerlo y que lo que nos hace falta va a llegar en tiempo y forma y que vamos a poder desarrollarlo. Hay una frase que me gustó mucho de Citlali que siempre dice que el compromiso trae creatividad. Y todas esas maneras en las que podríamos hacer las cosas, pues vienen cuando estamos 100% comprometidos. Entonces creo que para poder, íbamos a saltar a la planeación, y yo decía, después de la convicción tiene que venir la planeación, pero en verdad es que pienso que primero viene la creatividad, que nos lleguen todas esas formas en las que podemos hacer las cosas, porque de pronto, cuando tenemos la visión, esa visión siempre la generamos y vienen mecanismos, ¿no? ¿Cómo voy a llegar a hacer eso que dije que iba a hacer? Y de pronto nos casamos con el mecanismo, es decir, por ejemplo, decimos, este próximo año voy a salir de la deuda vendiendo tamales, si ustedes quieren, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Vamos a vender tamales y vamos a vender tamales. Y cuando los tamales no empiezan a dar, cuando no empiezan a generar ingresos, cuando no se empiezan a vender, cuando ya nos dimos cuenta que es bien cansado hacer tamales, sí se venden, pero qué cansado es, cuando ya no nos empieza a dar tiempo, porque pues, se ocupan ciertas horas para cocer los tamales, para entregar los tamales, etcétera, pues empezamos a pensar, híjole, pues se me hace que este año tampoco voy a pagar las deudas, ¿verdad? Y ahí es donde tiene que venir la creatividad. Ahí es donde tienen que venir las 101 formas de hacer algo y de llegar al resultado o a esa visión que dijimos que íbamos a lograr. Ahí es donde se llega a... La creatividad es un don de Dios como tal. Y yo siempre he dicho que los que decimos que no somos creativos, o que aquellos que dicen, es que no se me ocurre nada, es que, ay, tú tan creativa, o es que, ¿cómo a ti se te ocurre un montón de cosas? Bueno, una de dos. O no están 100% comprometidos o comprometidas con el resultado, o están desconectadas o desconectados de Dios, porque Dios es el Dios de la creatividad, es un Dios creativo, ¿no? Es un Dios 100% creativo. Entonces, cuando tú dices, yo soy creativo, es como si estuvieras desconectado de tu ADN, es como si te hubieras desenchufado de la luz y hubieras dicho, pues yo no tengo eso. Y obviamente que como cualquier otro don es necesario practicar la creatividad para poder, como cualquier otro don o talento, pues multiplicarlo, ¿no? Para poder irlo haciendo más grande. Entonces, el día de hoy lo que quisiera es que hiciéramos un altito y dijéramos, bueno, si hasta este momento yo he dicho que no soy creativa o creativo, reconsidero y pienso que la creatividad es parte de mí. Hay cosas que todavía no existen en el mundo natural, para las cuales Dios está esperando que la creatividad que Él nos dio las convierta en una realidad. Y es que, si tú lo piensas, incluso lo que hoy podemos ver fue hecho de antes, fue hecho de lo que antes no existía. Si vamos a Hebreos 11:3, que justo fíjense que es un versículo que nos dio el pastor este domingo, y decía, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
Otra vez, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:3. Y aquí yo vuelvo otra vez también a recordarles por qué es tan importante lo que hablamos, lo que declaramos, lo que en tu mañana tú dices. Hoy va a ser un día espectacular, hoy va a ser un día lleno de creatividad, hoy va a ser un día productivo, hoy va a ser un día bueno, hoy va a ser un día en el que encuentro las soluciones, hoy va a ser un día en el que Dios me muestra diversas formas para hacer lo que se tiene que hacer. Y eso es porque, fíjense lo que dice aquí, por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y yo les he dicho que la palabra tiene dos poderes. El de comunicar, es decir, lo que estamos haciendo el día de hoy, el de comunicar. Pero también tiene el poder de crear. Y este versículo nos lo confirma porque dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Cómo fue constituido el universo? Por la palabra. Porque Él dijo, háganse los cielos, y la palabra creó. Entonces, ¿qué estás creando en tu vida el día de hoy? ¿Y qué necesitamos crear en nuestra vida en el 2020? ¿Y con qué ocupamos conectarnos? La creatividad mira más allá de lo que hay ahora, pues se proyecta en el tiempo y en el espacio. Nos da la oportunidad de crear cosas nuevas. La creatividad responde o nace primeramente de un deseo. Y fíjate lo que dice aquí. Dice, ya que uno no crea lo que no desea. Entonces, justamente ayer estábamos hablando entre amigas y decíamos, bueno, ¿qué estamos haciendo que estamos creando esta realidad? ¿Qué estamos haciendo que estamos creando estas situaciones, estas dificultades, este día a día? ¿Qué estamos pensando o qué estamos deseando? Así es que vamos a ponernos bien en responsabilidad, porque a veces no nos ponemos en responsabilidad para decir, sí, claro, yo deseaba, no sé, ser muy necesitada y por eso ahora no puedo dejar mi empleo. Yo deseaba ser importante y por eso ahora pues soy importante pero resolviendo este problema o esta situación, ¿no? Así es que ya sea que enfoquemos nuestra creatividad en solucionar una necesidad, un problema, una situación, o simplemente en el puro placer de crear cosas nuevas, como son, a veces pensamos que los creativos son los que tienen que ver con la música, con todo lo que son las artes, pero en realidad no, porque toda creación responde al anhelo y deseo de crear algo. Me gusta pensar que la necesidad es la madre de la creatividad. La necesidad es la madre de la creatividad. Así es que por eso yo digo, cuando alguien me dice, alguien justamente ayer me decía, necesito un segundo ingreso, es que tengo que ver cómo se elige. No tienes que ver, tienes que hacer ya, porque formas para generar ingresos hay miles. No estás haciendo ninguna. Muchas veces no es que no somos creativos, sino es que no nos conectamos con la creatividad, porque conectarte con la creatividad genera acción inmediata. Entonces, claro que a veces nos queda mejor ser no creativos para no accionar. En Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Otra vez, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y si fuimos creados conforme a su imagen y semejanza, por tanto, muchas de sus cualidades Dios nos las ha dado también. Y entre ellas está la creatividad. Yo por eso digo, imagínate si tú dijeras, todo lo que quise he hecho. Pocas cosas se descubren por accidente y aún en esos casos a alguien se le ocurrió darle una aplicación provechosa a ese accidente. La mayoría de las veces tal aplicación o invento surgido fue posible porque alguien lo deseó y porque lo quiso, lo hizo. Entonces la creatividad y la imaginación están dormidas mientras no haya deseo de crear y deseo de solucionar.
los problemas. Así es que hoy vamos a conectarnos con la creatividad, y si alguien aquí ha dicho yo no soy creativa, yo no soy creativo, pues vamos a soltarlo, vamos a dejar de declarar y vamos a traer la creatividad, porque 2020 es un año de construcción, es un año de hacer cosas diferentes, y obviamente, y sí, vamos a necesitar ser creativas y creativos para generar resultados distintos, para hacer cosas distintas. Simplemente, pues a veces, la razón por la que muchos de nosotros no tenemos años diferentes es porque ni siquiera tenemos la habilidad de imaginar escenarios diferentes. Y hasta para imaginarme en un escenario diferente, hasta para pensarme vistiendo diferente, viviendo diferente, siendo diferente, con un cuerpo diferente, con cosas distintas, en mayores y más altas maneras de conducir nuestra vida. Hasta para eso ocupamos imaginación. Mira, existe el error, como te decía hace rato, de pensar que la creatividad se limita a la escritura, a la pintura, a la composición musical, a la decoración, actividades artísticas o estéticas. Y esta visión limitada lleva a muchos de nosotras y a muchos de ustedes a creer que no son creativos, y como resultado pierden la oportunidad de alcanzar el potencial del propósito para el cual Dios las programó. Algunos diccionarios definen la palabra creativo como tener la capacidad o el poder de crear, productivo, caracterizado por la originalidad y la expresividad, imaginativo. No dice una palabra sobre el arte, la música o el diseño, hasta de páginas web, ¿no? A veces decimos, no, es que tú que eres tan creativa, hazlo tú. No, lo voy a hacer yo. En el 2020, la frase es, lo voy a hacer yo. Creatividad puede significar o sugerir maneras nuevas e interesantes de hacer las cosas, o de hacer que algo viejo parezca fresco e innovador. Padre de lo viejo, yo voy a hacer algo nuevo. También puede significar resolver problemas difíciles o rompecabezas por medio de un enfoque novedoso. Así es que ya sea que somos mamás, doctoras, enfermeras, maestras, entrenadoras, coaches, profesionistas, secretarias, abogados, granjeras, conductoras, lo que sea, de Uber, lo que sea, todos podemos ser creativos por medio del uso de las habilidades únicas que Dios nos da. Ser creativos puede convertirnos en obras maestras que dan vida a los demás y gloria a Dios. Esa creatividad nos puede ayudar a dar luz en medio de donde hay oscuridad, a traer nuevas soluciones donde se piensa que ya no hay nada más, a pensar en mejores formas donde hay muerte, a traer soluciones donde solamente hay problemas, a generar nuevas respuestas donde todo el tiempo hubo preguntas. Esa creatividad nos puede ayudar a ir un nivel más allá, y es lo que vamos a pedir para el mes de marzo, que el Señor nos ponga creativas, que si pensamos en una forma para generar esa visión, para constituir esa visión, para hacer realidad esa visión del 2020, si estamos convencidas y esa convicción nos traiga creatividad, 101 maneras de hacer lo que dijimos que haríamos. Que Dios nos llene en sabiduría, inteligencia y conocimiento. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, estamos aquí el día de hoy, dándote las gracias por un nuevo día, Padre, por esta nueva oportunidad de seguir, Señor, encontrando qué es lo que necesitamos para este 2020, Señor. ¿Qué cosas ocupamos agregar, ejercer, poner en nuestro espacio, Señor, para finalmente llegar a esa visión única que tú nos has dado a cada uno de nosotros para este 2020, Señor? Que esa visión que tú has puesto en nuestros ojos, Señor, sea realizada, sea lograda, Padre. Yo te pido para nosotras
creatividad, Señor, que tú que eres el Dios que todo lo ha hecho y todo lo ha logrado, Padre, tú que eres el Dios que lo habla y está hecho, Padre Santo, tú que tienes esa mente, Padre, infinita, Señor, tú que tienes los millones de soluciones, Señor, tú que has pensado las millones de formas, Padre, tú que tienes las miles de maneras, Señor, que hoy nos muestres cuál puede ser el camino, cuáles pueden ser los caminos, que nos ayudes a andarlo, Señor. Que nos des esas soluciones, esas maneras, esas formas, Padre, y que no nos cansemos, Señor. Que nos des tenacidad junto con la creatividad, para que no nos cansemos, Señor. Y podamos hacer esas 1000 formas de generar esa bombilla hasta que haya luz, Padre. Que no nos rindamos, sino que sigamos buscando hasta que encontremos la respuesta, Señor, que estamos buscando. Padre, sabemos que entre nosotros hay obreros, canteros, albañiles, carpinteros, como dice tu palabra, y todo experto en toda clase de obra. Señor, ayúdanos, como dice tu palabra, que dice que no tenemos límites. Entonces levántanos, Señor, y ayúdanos a trabajar, y que el Señor, que eres tú, Padre Santo, esté con nosotros, Señor, cada día de nuestra vida, soplando a nuestras mentes, abriendo nuestras mentes, Señor, sacando nuestros pensamientos de esos límites, rompiendo esas creencias, yendo más allá y más lejos, pensando afuera de la caja, Padre Santo. Siendo cada vez más creativos, Padre. Ayúdanos a edificar eso que tú dijiste que haríamos, Padre. Ayúdanos, Señor, a ir más allá, Padre. Pon en nosotros esos nuevos pensamientos, esas nuevas ideas, esas nuevas formas. Renueva, Padre, nuestra mente, rediseña nuestros pensamientos. Tal vez esto que estamos pensando para el 2020, Señor, ya lo habíamos pensado en 2019, ya lo habíamos pensado en 2018, pero no nos conectamos nunca con la creatividad, no nos conectamos nunca con las formas de hacerlo. No hubo en nosotros un compromiso y una necesidad real y verdadera para generar las formas en las que podíamos, Señor, hacerlo realidad. Señor, hoy declaro que encontramos las maneras. Hoy declaro que tú soplas nuevas ideas. Hoy declaro que vienen nuevas formas. Hoy declaro, Señor, que todo aquello que no se nos había ocurrido, Señor, todas aquellas maneras, formas e ideas que no habían venido a nuestra mente, hoy vienen, Señor. Hoy vienen, y que no nos cansamos, Señor, de hacer el bien. Y hacer el bien es caminar hacia la visión que nos has dado. Que no nos cansamos, Señor. Que nos maravillamos en estas nuevas maneras, formas, ideas, pensamientos, soluciones, personas que llegan a nuestra vida para que esta visión sea hecha, Señor. Que aún lo que no se nos ocurre a nosotros, Padre, alguien se acerque y nos da. Y nos da esa manera, Padre. Sabemos que solamente que tú tienes una forma, Señor. Sabemos que tú tienes un camino y que solamente necesitamos recorrer y andar hasta encontrar ese camino y esa manera, Señor, en la que tú nos vas a dar la solución para esa visión y esa construcción de lo que dijimos que haríamos en el 2020, Señor. Te agradezco, Padre, por lo que haremos. Te agradezco por lo que descubriremos. Te agradezco por lo que mostraremos. Te agradezco por lo que será hecho en nuestras vidas en este 2020. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.